Bueno, pues muy buenas tardes. Nos encontramos ahora con la doctora Gabriela Robles. Nosotros somos el equipo número 3 de la asignatura de TICS. Está conformado por mi compañero Ángel Padilla, mi compañera Andrea Gamboa, mi compañera Camila y yo, su servidor, Miguel Parra. Muy bien, doctora, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias. Muy bien. Muy bien, me da mucho gusto. Antes de comenzar, doctora, ¿nos podría dar una introducción de su formación como la doctora que es hoy en día? Ok. Bueno, yo tengo una formación de médico general en la Universidad de Guadalajara y posteriormente estuve mucho tiempo participando en el servicio de hematología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, junto con el doctor César Martínez Ayón, el doctor Miguel Rizo, que fue el fundador del servicio, y la doctora Esperanza Barrera, quienes fueron prácticamente la doctora Barrera y pues la persona que todo el tiempo me estuvo tutoreando en el servicio. Y posteriormente, bueno, ya de ahí tuve varios puestos en gobierno del estado y dando clases en la universidad en Guadalajara la Mar, que yo empecé prácticamente con la tercera generación y pues estoy en este proyecto con la mira bien puesta en los chicos de la Mar a quienes pues me encariñé tanto y bueno, pues ahí estoy todavía dando clases. Muy bien, maestra. Este, Muy bien, doctora. ¿Nos podría decir su definición sobre esta patología que es la leucemia mieloide aguda? Bien, pues mira, la leucemia es es una malignidad. Es un cáncer en la sangre. Y las leucemias pues se clasifican en de tipo linfoides y mieloides o linfoblásticas o mieloblásticas, porque sabemos que en la médula ósea donde se gestan las células de la sangre, tenemos dos grandes familias que son la linfoide y la familia mieloide. De las leucemias mielógenas o mieloblásticas es una de las tantas subdivisiones de las leucemias. La leucemia en general es una enfermedad, es una malignidad hematológica que es muy frecuente y que sobre todo es frecuente en las edades extremo, en niños y también en personas en adultos ya mayores, pero igual no respeta género, no respeta raza, no respeta nada, pues. Pero sí es algo que es una malignidad muy común, incluso en niños, de las leucemias, de las malignidades en niños es la más común. Y bueno, pues desgraciadamente, pues mueren muchos niños por leucemia, pues cada año, ¿verdad? Eso es lo que yo te puedo decir, que es un subtipo de leucemia, porque hay muchos tipos de leucemia, pero esa mieloblástica, pues es un tipo de leucemia. Muy bien, maestra. Doctora, con esta introducción ya podemos dar inicio a las preguntas. Ok, adelante. Muy bien. A lo largo de su carrera como médico, ¿cuántos casos ha conocido o en cuántos ha participado de leucemia mieloide aguda? Pues mira, no te puedo yo decir, porque en el tiempo en que yo estuve en el servicio de hematología, que fueron como unos 10 años, pues eran pacientes que llegaban a diagnosticarse diariamente a consulta o que teníamos hospitalizados ya en tratamiento, ¿sí? Pero era muy frecuente, o sea, era, no sé, si tú me dices en promedio al día cuántos pacientes de leucemia mieloblástica se veían, pues yo creo que entre consulta, hospitalizados y reconsulta, pues mínimo 5 diarios en diferentes etapas de la enfermedad, unos en diagnóstico precoz, otros en etapa de recaída, otros en hospital, otros, etcétera. Pero sí te puedo decir que en promedio en consulta unos 5 diarios, entonces pues sí es bastante frecuente. Ajá. Muy bien. Usted como médico, ¿qué le aconsejaría a los familiares o acercados de una persona que padece de esta leucemia? Bueno, aquí pues es algo muy fuerte, es una noticia devastadora. Yo vi muchos padres de familia, sobre todo, pues cuando les dan la noticia de que pues su criatura tiene una leucemia, que esto, pues la gente o la población, por más poco preparación que tenga, por más humilde, etcétera, pues la leucemia siempre sabe la gente, es del dominio popular, que es un cáncer en la sangre. Ellos
pues no saben gran cosa obviamente de esto tan complejo, pero sí es algo que dicen leucemia y pues a toda la gente se le eriza el pelo, ¿no? Porque es algo que ya sabemos que es muerte, es sinónimo de muerte, ¿no? Entonces, pues debe de ser muy duro para un padre de familia, pues saber que su hijo pues tiene una malignidad de la cual hay una alta probabilidad de que el niño pues tarde o temprano pues va a fallecer. Se curan algunas, sí, y los tratamientos son muy alentadores, cada vez más alentadores, pero también hay unas donde no hay mucho por hacer y sobre todo que también el tratamiento es muy difícil porque el tratamiento pues es un tratamiento que les tumba el pelo a los niños, les causa infecciones oportunistas. Entonces todas esas complicaciones que genera el tratamiento pues es donde la criatura cada ciclo, cada mes se está debatiendo entre la vida y la muerte para sobrevivir, para recuperarse 2 o 3 semanas y volver otra vez con la quimioterapia donde vomitan, les da fiebre, se sienten con dolor de huesos, tiene muchos efectos adversos o indeseables la quimioterapia y entonces los padres es un constante sufrir porque están viendo que la criatura sufre, de repente el niño ya está un poco mejor, pero luego ya al mes siguiente le toca el nuevo ciclo, les están pique y pique para sacar sangre, para meter quimioterapia, las venitas se les queman, se les hacen cada vez más difícil de canalizar y bueno, pues los niños realmente pues sufren un trauma muy importante y los papás también. Entonces, pues aquí, pues la preparación para los papás, pues yo creo que no hay una preparación porque nadie está preparado para decir, tu hijo tiene una enfermedad altamente, con alta mortalidad en donde si se trata y se cura, va a sufrir horrores. Yo creo que no estamos preparados, pero hay grupos de apoyo incluso en el mismo hospital y pues hay opciones de apoyo y pues ahí la atención es muy puntual. ¿Qué recomendación? Pues estar cerca del niño siempre y se dedican totalmente pues al niño. Y esto sí genera a veces problema porque desatienden trabajos, desatienden a los otros hijos. O sea, es todo un contexto en donde toda la familia se mueve, toda la familia cambia, toda la familia genera conflicto, genera problema y pues es algo pues muy traumático para toda la familia, económicamente, en recursos humanos, en desgaste. Vemos padres y familias que son muy admirables en donde por más humildes que sean, las señoras llevan su tratamiento, pero al pie de la letra, tienen cuadernillos en donde anotan todo lo que sucede y su cuaderno es mejor a veces que un expediente del hospital, porque son señoras súper comprometidas con sus hijos y pues a veces uno a veces les quisiera mejor pedir consejo a ellas, ¿no? De aconsejeme un poquito del orden y la organización que usted tiene tan tremenda con sus hijos. La mayoría de padres tienen un compromiso tremendo con esos hijos. Aprende uno mucho de esos padres de familia. Muy bien. Maestra, otra pregunta. Usted como médico, no, perdón. ¿Usted de qué manera cree que afecte psicológicamente la leucemia al paciente? Al paciente, ya no hablando tanto de la familia, sino ya a Ujú. una persona. Ujú. Bueno, hablando en niños, pues eso los marca porque el niño ya nomás va al hospital y ve la aguja y ve la enfermera y ya sabe. Y entonces es un pánico tremendo, es muy traumático. Sin embargo, los niños sobrevivientes, pues se hacen resilientes, son unos guerrerazos. Ya sabemos que lo que no mata fortalece. Y esos niños han pasado por tantas cosas que ya al último o en los últimos ciclos, pues ya ni lloran, ya ni hacen escándalo, ya, porque han de decir, bueno, pues si de todos modos me van a picar, me van a agredir, pues mejor no lloro porque de nada me ha servido llorar tanto. Y se hacen el ánimo, se hacen bien resilientes y son unos guerrerazos los que tenemos con sobrevidas y que todavía nos llegaban a visitar, pues es gente pues tremenda, con una sensibilidad tremenda, una resiliencia tremenda, la mayoría, ¿sí? Y en el adulto, pues bueno, eso ya dependiendo del contexto del adulto.
en cuanto a que sí hay una afectación psicológica. No es padre tener una enfermedad en la que la mortalidad es alta, donde tú tienes que decidir si te tratas o no, donde te están agrediendo todo el tiempo con procedimientos, con piquetitos, con la quimioterapia. Pues yo creo que el impacto psicológico sí es importante. Y es importante que el médico se sensibilice y atienda esa situación psicológica, tanto en niños como en adultos. Afortunadamente, bueno, pues ya el trabajo de estas enfermedades es multidisciplinar y tomamos en cuenta el apoyo psicológico, y aún ya se está introduciendo el apoyo tanatológico, que es un puente entre la psicología y eh, pues es una ayuda, pues un acompañamiento de escucha y de pues un tipo como de un consuelo, un apoyo nada más, ¿verdad? Pero sí, el impacto psicológico pues es muy fuerte. Muy bien. Maestra, ¿en qué caso se necesitaría un trasplante de médula ósea? Mira, hay ciertas leucemias en donde el tratamiento definitivamente es trasplante, porque el hematólogo te dice, si yo doy quimioterapia, la remisión o no va a estar completa o en tanto tiempo esto va a regresar estadísticamente, y pues lo mejor sería un trasplante. Ya se tienen identificados según los genes, según los estudios que se hacen, porque se hacen varios estudios para ver qué tipo o qué subtipos hay y qué cambios hay a nivel de los genes, y entonces no todos son candidatos para trasplante. Obviamente una leucemia, si tú me dices que estuviéramos en un país de primer mundo, pues las leucemias en donde el paciente es candidato a trasplante, pues eso es una gran oferta, porque la recuperación pues seguramente sí se obtiene la curación, aunque los pacientes igual sabemos que un trasplante de un órgano no es como cambiar la pieza de un vehículo o la pieza de una maquinaria, es tener al paciente de por vida con tratamiento de inmunosupresión, pero que igual hay mucha calidad de vida, y eso pues da la curación del paciente, aunque el paciente tiene que seguir de por vida bajo monitoreo del especialista. Entonces sí tiene sus indicaciones, y aquí pues en los hospitales públicos sí se hace, pero no como se debería de hacer o como en países de primer mundo. No tenemos todavía el modelo de salud para poder hacer tantos trasplantes de médula como se quisieran hacer. Muy bien. ¿Y cuáles son las características que necesita un donante de médula ósea? Un donante de médula ósea, pues nada más que haya compatibilidad con el donador, y no es mucho problema, que no tenga infecciones que se puedan, que ser crónicas, como VIH, hepatitis B, hepatitis C, algunos tipos de virus, pero para esto se le hace un tamizaje, un buen cribado, un buen filtro para estudiar bien la médula del donante hacia el donador. Pero técnicamente no les, o sea, si tú me dices que el sacar médula vaya a perjudicarle a quien la va a donar, no. El procedimiento sí es doloroso porque pican huesos en donde sacan médula, pero se hace bajo anestesia en un quirófano, y la médula se recupera pues rápidamente, porque es uno de los tejidos con alta capacidad de reproducción, en donde igual que el donador de sangre, tú donas medio litro de sangre y pues vas a reponer rápido ese líquido y esa sangre, igual la médula. Entonces no hay mucho problema para la persona que va a donar médula. Es mucho menos complicado, te puedo decir, que donar algún otro tipo de órgano. Muy bien. Ahora mi compañera Camila va a continuar con esta entrevista. Sí, está bien. Hola, doctora, buenas tardes. Hola, Camila. Aquí van mis preguntas. A nivel médico, ¿cómo se logra identificar mediante algún examen físico una leucemia de este tipo? Mira, el paciente empieza generalmente con síntomas. El paciente, como se infiltra la médula, entonces va a tener compromiso de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces, los glóbulos rojos, ¿qué te van a dar? Anemia. Entonces, el paciente puede empezar pálido, desganado, con sueño. Y luego, a nivel de los glóbulos blancos, bajo de defensas, entonces va a empezar con infecciones recurrentes, fiebre, etcétera. Y de difícil curación o tratamiento. Y luego, por el lado de las plaquetas, nos dan hemorragias, y entonces empiezan a presentar hemorragias cutáneas como pequeños moretones o pequeñas manchitas rojas que se llaman petequias, a veces sangraditos de encías, de nariz, y entonces sí se ve pérdida de peso,
fiebre, sudores, a la vez les crecen los ganglios, etcétera, y entonces pues obligadamente pues el médico de primer contacto detecta estos síntomas y mediante una biometría también al ver que las series, las 3 series están disminuidas y que en ocasiones en la misma sangre el laboratorio te dice que encuentran blastos o células inmaduras, bueno, pues el médico puede detectar e inmediatamente derivar con el hematólogo a estos niños. Y ya el hematólogo pues tendrá que hacer una punción de médula ósea, tendrá que hacer varios estudios a partir de la punción y varios estudios de sangre para determinar la leucemia, el estado general del paciente y diagnosticar, etiquetar, ponerle su nombre y su apellido a la leucemia para dar la quimioterapia que corresponda. Entonces sí es un poco complejo, pero sí se hace, sí hay la facilidad, es factible pues. Ok, después de ser identificado este tipo de cáncer, ¿qué tan rápido se tiene que empezar con el tratamiento? Es de inmediato. Una vez que se identifica que se hace el diagnóstico, se prepara al paciente, se le deja internado, hospitalizado para darle una preparación previa, hidratarlo, ver las condiciones generales, si hay que transfundir, se transfunde, se tiene que dar tratamiento para evitar que el ácido úrico pueda perjudicar la función renal, y entonces hace toda una valoración integral, se prepara 3-4 días para la quimioterapia y lo más pronto que se empiece es lo ideal. Sí, son cuestiones que una vez que las tienes tú ahí, no las dejas salir o no las egresas hasta que el paciente es tratado. Muy bien, ahorita nos comentó algo acerca de una buena recuperación. Uh-huh. Después de esta recuperación, ¿qué consecuencias aparte puede causar? En cuanto a efectos adversos, mira, generalmente se recuperan. El ciclo de quimioterapia pues es muy pesado porque ya les dije, pues hay náuseas, malestar, dolor, fiebre y complicaciones. Ya cuando el paciente libra este ciclo, pues tiene un periodo de recuperación en donde pues empieza a comer mejor, subir un poquito de peso, recupera un poquito sus células y pues luego le toca el siguiente ciclo al mes y entonces otra vez son muchas altas y bajas. La recuperación dura poco, pero una vez que se alcanza la inducción, porque la terapia va primero a inducir la remisión de la enfermedad, o sea, acabar con el cáncer y con las células cancerígenas de la médula y luego posteriormente se pasa a una fase en donde se tiene que dar un mantenimiento también con quimioterapia, obviamente menos agresiva, y entonces ahí las complicaciones son menores, los síntomas son menores, y es cuando el paciente realmente empieza un poquito a tener más calidad de vida y a recuperarse un poquito más, pero esto puede llevarse años. ¿Qué tipos de tratamiento hay y de qué depende cada uno? Los tratamientos generalmente son quimioterapia, que la quimioterapia va dirigida a destruir las células malignas, pero que por desgracia muchas de las quimioterapias o la mayoría de la quimioterapia destruye también las células sanas. Nada más que aquí la diferencia es que las células sanas de la médula tienen una gran capacidad de recuperación. La médula se deja pues vacía, se matan células sanas y células neoplásicas, pero las células sanas tienen una gran capacidad de recuperación y entonces pues es cuando el paciente pues logra ganarle a estas neoplasias, ¿verdad? Hay otros tratamientos, bueno, dirigidos ya a ciertas terapias que les llaman dirigidas al blanco molecular, en donde ya no agreden tanto a las células sanas, sino van dirigidos a ciertas enzimas o ciertos convertidores, por decir así, que potencializan la reproducción de las células malignas. Estas terapias, bueno, ya se han venido utilizando, pero vamos de nueva cuenta con el nivel económico del país. No estamos en la posibilidad en la medicina pública muchas veces de ofrecer el tratamiento con puras terapias de esas. Sí hay apoyos, sí hay ciertos cánceres donde la terapia es costosa y aún así las instituciones pueden absorber el costo, pero la mayoría de los casos pues se trata con quimioterapia convencional y que de todas maneras sigue siendo el costo, son altos costos, son enfermedades muy, muy costosas para el familiar, para la institución y para la salud pública.
Bueno, muchísimas gracias, doctora. Y ahorita va a continuar mi compañera Alejandra con sus preguntas. Sí, claro. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Normalmente, ¿cómo actúan las personas que son diagnosticadas con este tipo de cáncer? Pues mira, los niños no saben ni qué onda. Un niño no sabe qué le está pasando, un niño se siente agredido, se siente enfermo, se siente picoteado por todas partes. El niño no entiende lo que le está pasando. Si el niño está más grandecito, pues el niño percibe, pues ve la muerte muy de cerca y no lo han expresado, ¿no? Su preocupación es, ¿me voy a morir? ¿Cuándo me voy a morir? Es difícil. Y en cuanto a los adultos, pues también, pues es un impacto bastante y la reacción, pues yo creo que es como las reacciones de los duelos, ¿no? Primero, pues no lo creen, posteriormente viene una reacción de enojo, pues con Dios, con la vida, con el por qué a mí, ¿no? Lo que nos cuestionamos siempre cuando nos pasa algo que no queremos que nos pase y cuando es algo que nos sacude, ¿no? Y posteriormente, bueno, viene una etapa en donde pues hay una aceptación y pues tienen que asumir su enfermedad y aceptar el tratamiento y sufrirlo y padecerlo. Y pues bueno, eso en el adulto y en el niño, bueno, pues el niño pues responde como niño, ¿verdad? Que a veces yo digo que hay niños que nos ponen la muestra, ya lo he dicho, pero pues el niño no sabe ni qué onda, aunque en el fondo claro que sí sabe que hay algo malo en su cuerpo y lo siente y lo sufre y lo vive. Y en el adulto, pues como cualquier enfermedad, cuando te dicen que tienes un cáncer, pues nadie quisiéramos recibir esa noticia, ¿no? Es un impacto, es un duelo. Sí. ¿Alguna anécdota que haya tenido usted con algún paciente con esta patología? Ay, pues tengo muchas, pero una de las anécdotas que a mí me impactó mucho fue de un pequeñín como de 4 años que tenía una leucemia de estas, mielógena, y pues se le dio la noticia a los papás, pues eran de pueblo. Y el señor fue el que entró al consultorio con nosotros y para darle la noticia. Ya les habíamos adelantado que pues se trataba de un cáncer en la sangre y que iba a requerir pues un tratamiento muy tormentoso, muy invasivo, pero que pues bueno, pues se iba a hacer lo posible, pero que el tipo de leucemia que tenía la criatura pues no era para nada alentador, el tratamiento se le iba a dar para ofrecerle un poquito de calidad de vida, pero ese niño estaba, su pronóstico era muy mal. Y entonces, pues hablando con el papá de que el pronóstico era muy malo, pues la criatura tenía 4 años y yo recuerdo que el papá, la pregunta que nos hizo, dijo, bueno, y entonces mi hijo ahorita tiene 4 años, más o menos mi hijo hasta qué edad va a vivir. O sea, el señor en ese momento, pues no le cayó el 20 que nosotros estábamos hablando de meses. Y el señor pensaba, pues que con el tratamiento y a pesar de ser un cáncer, al no tener curación, él pensaba que pues iba a poder tener a su criatura unos años más. No sé qué pensaría el señor si podía vivir 10, 15 años. Él tenía otra expectativa muy diferente. Y entonces cuando él hace esa pregunta de cuántos años, pues uno así como que dices, es que no es cuestión de años, ¿no? Es cuestión de meses. ¿Y cómo le dices tú a ese padre de familia que espera que su hijo le viva unos añitos más? ¿Cómo le dices? Es que no es cuestión de años, señor, es cuestión de meses. Fue una cuestión muy fuerte que nos sacudió a quienes estábamos en el consultorio y quienes tuvimos que decirle, señor, discúlpenos, pero no es cuestión de años. Su hijo es cuestión de un año cuando mucho. Entonces, pues son anécdotas que marcan y pues que no se te olvida, ¿no? Pero anécdotas pues hay muchísimas y sobre todo de dolor y de los pacientes, de dolor del familiar, de dolor de los padres de familia, pero también hay situaciones también buenas cuando logramos la remisión, cuando se logra el mantenimiento, cuando se logran las curaciones, que a lo mejor son en los menos, pues también es muy satisfactorio y muy grato el decir, mira, ahí anda el fulanito y ya tiene su familia, se casó, bueno, pues también es satisfactorio, también tiene sus satisfacciones.
Ok. Muchísimas gracias por contestarme mis preguntas. Continuará mi compañero Ángel. Sí, Ok, doctora, yo voy a ser el que va a continuar con esta encuesta y las preguntas que yo le voy a hacer es, la primera con la que voy a empezar va a ser de cómo nos afecta a nosotros en cuestión alimentaria lo que es un cáncer y más específicamente en esta pregunta y a esta encuesta lo que es la leucemia, el cáncer en la sangre. ok. Mira, el paciente con cáncer, las células neoplásicas, los tumores son hipermetabólicos, porque las células cancerosas no se reproducen como la mitosis que conocemos, donde se generan dos células hijas. El cáncer, la división de la célula cancerígena es logarítmica, es 1 a la 10, 1 a la 100, ¿sí? Entonces, ¿cuándo le ganas a un tumor? Entonces el tumor es metabólicamente activo y gasta, por decirlo así, necesita mucha energía. Por eso los pacientes cuando tienen cáncer empiezan a bajar de peso, pero tremendamente y de una manera inexplicable. ¿Pero por qué bajan de peso? Porque el tumor se los está chupando. Ahora sí, como dice, el tumor está chupando metabólicamente todos los sustratos. Entonces, pues el paciente baja de peso y se desnutre. Si el paciente de por sí ya es un paciente que tiene un peso bajito, pues cuando empieza a bajar de peso, pues el pronóstico pues es más mal, porque no es lo mismo un paciente que tiene un poquito de peso de reserva, empieza a bajar de peso y queda en un peso más o menos, le va mejor al paciente en cuanto al tratamiento, le va mucho mejor quienes tienen un poquito de reserva a quien se adelgaza mucho y se consume, pues dices, no me va a aguantar la quimio porque está desnutrido y la quimio lo va a desnutrir más, va a tener vómito, no va a comer y es pues bastante complicado. Entonces, sí afecta porque las células cancerígenas consumen mucho y pues van chupando, pues por decirlo así, todo lo que el paciente se come. Entonces, sí, el estado nutricio, pues sí tiene que ver, aún en los factores pronósticos, no es lo mismo un paciente que tiene su reserva a un paciente muy delgado, sabemos que le va a ir mucho peor a un paciente que está muy adelgazado por el cáncer. Ok, perfecto. Continuando, le voy a hacer esta siguiente pregunta, que es la de cuáles serían mis opciones después de ver um, el tratamiento. Si el tratamiento no surte efecto, ¿cuáles serían mis opciones? Si el tratamiento no surte efecto, aquí las opciones es nada más dar calidad de vida. Se puede dar cierta quimioterapia, no a dosis curativa, pero sí a dosis paliativas, para tratar de paliar, o sea, tratar de mejorar la calidad de vida, de quitar el dolor, los síntomas, transfundir a los pacientes porque necesitan transfusiones de sangre, de plaquetas, y ofrecer nada más cuidados paliativos para tratar de que la agonía no sea tan dolorosa y mejorar un poquito la calidad de vida. A eso va dirigido, a que sea una muerte digna con el menos dolor y la menos molestia posible una vez que ya se dice que no hay curación. Perfecto. Sería esta la última pregunta, la que le voy a hacer de la encuesta. Sería a un inicio, ¿cuáles son los síntomas que se detectan para que se diga, hazte un estudio para ver si tienes cáncer? En el caso del cáncer en general, y pues la En leucemia general. pues es un cáncer también, pues esa apatía o esa falta de energía, si el paciente se ve pálido, si empieza a bajar de peso, si empieza con sudoraciones nocturnas o con fiebre, que no tenga una explicación, infecciones frecuentes, que empiece a decaer en su estado general, pues hay que hacer estudios generales pues para saber eh, que nos puedan dar algún indicio. Y obviamente, pues aquí tiene que ver mucho la edad del paciente, los antecedentes familiares del paciente, hacer una buena base de datos, un buen interrogatorio al paciente, una buena exploración física y algunos laboratoriales que puedan al médico dar el indicio, la pauta de decir, seguimos adelante con más estudios porque este paciente puede tener un cáncer. Sí hay forma, en muchas de las ocasiones, de saberlo. Desgraciadamente, a veces cuando da síntomas el cáncer, a veces ya es muy avanzado. Pero con controles preventivos
o si uno una vez al año acostumbra a hacerse estudios, pues sí, con estudios de rutina hay algunos cánceres que sí se pudieran detectar a tiempo. Ok, perfecto. Doctora, pues muchas gracias. Yo soy el que concluye esta encuesta. Igual le voy a pasar a mi compañera Camila, que es la que va a dar el cierre total de la encuesta. Ok, muy bien, muchas gracias. Ya para finalizar, doctora, quisiera hacer una pregunta que la verdad, justo por eso nos surgió la emoción de este tipo de cáncer, ya que no hay algún factor que lo cree como otros tipos de cánceres, por ejemplo, el de pulmón es por fumar, pero este en sí no, como dijo en un principio, no respeta géneros, edades ni nada. ¿Cómo podemos cuidarnos para poderlo prevenir o evitar? Mira, de este cáncer sí hay factores bien identificados, factores de riesgo. El que no respete edad, que el que no respete género, etnia, etcétera, es por su diversidad, porque es muy diverso. Pero sí hay factores identificados de riesgo muy puntuales, como son todas las radiaciones, ¿sí? Todo lo radioactivo genera mutaciones a nivel de las células de la médula, genera mutaciones genéticas que luego genera pues células cancerosas. Con las radiaciones de Hiroshima y Nagasaki, con las bombas nucleares, hubo una gran incidencia de este tipo de leucemias que ustedes me están preguntando. Todavía a 20 años o a 30 años de la explosión de esas bombas, hubo en Japón, había una alta incidencia de pacientes con este tipo de leucemia. Hay enfermedades que también predisponen a este tipo de leucemia, como son el síndrome de Down, tienen más predisposición, y otros síndromes que ya hay una predisposición a esto. Y definitivamente todo lo que sea radioactivo, radiaciones, el uso de fumigantes, el benceno es una sustancia que le encontramos como un componente del cigarro, como un componente de fumigantes, etcétera, y que ya sabemos que son sustancias mutagénicas. Eso sí está bien identificado, de tal manera que, pues, ¿qué se tiene que hacer? Pues la exposición a radiaciones, la ambiental, no te la puedes quitar, pero pues ahora sí que el tabaco es algo, pues que sí eso sí lo puedes quitar, tú decides si fumas o no, porque predispone pues a muchos tipos de cáncer, y pues las radiaciones, pues ahora sí que están en el ambiente, no las podemos elegir, pero sí están bien identificados los factores de riesgo. Entonces, ¿cómo prevenir? Pues comer bien, tener un estilo de vida saludable, evitar el tabaco, evitar ese tipo de agresores, y pues nada más. Sería la manera como de preservar un poquito, pero como una fórmula para prevenir esto, pues no lo existe, no la hay. Bueno, de parte de mis compañeros y mía, le damos las gracias por su tiempo y por habernos ayudado bastante a nuestra investigación acerca de este tipo de cáncer. Bueno, pues muy bien, fue un gusto. Bueno.